Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar, esta vez sobre el impacto del conflicto árabe-israelí en la historia argentina. Y para charlar sobre estos temas tenemos al doctor en Historia Emanuel Kahn, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Emanuel, muchas gracias por venir a Historiar. Gracias, muchas gracias Camila. Con Emanuel vamos a conversar, como les decía, sobre cómo el conflicto árabe-israelí impactó en la Argentina, especialmente entre las décadas de 1960 y 1980, pero también sobre la memoria del Holocausto, que es un tema que has trabajado, la memoria del Holocausto acá en nuestro territorio. Emanuel, les cuento, viene de publicar un libro que se titula Parte del aire, el conflicto árabe-israelí en la cultura y la política argentina, 1967-1982, así que en parte sobre ese libro va a girar esta conversación. Vamos entonces de lleno al tema del libro. Uno de los temas que vos trabajás es cómo diversos conflictos entre Israel y países árabes van a impactar en el debate político y social argentino. Entonces, me gustaría preguntarte primero cuáles son los conflictos que retomás y si podés explicar brevemente qué pasó en esos conflictos. Si bien no es el tema de tu libro, como para poner a la audiencia en temas sobre cuáles son esos conflictos y qué fue lo que pasó. Bueno, perfecto, sí. Ahí yo trabajo sobre 3 conflictos específicos que ocurren particularmente en Medio Oriente, pero que de alguna manera aplican esta historicidad del conflicto árabe-israelí en la larga duración. En 1947, que se declara la partición de Palestina en Naciones Unidas, 1948, que es la guerra de independencia o la Nakba, de acuerdo a los palestinos, y que después tiene sucesivos episodios, en 1956, la guerra del Canal de Suez, particularmente en 1967, la guerra de los 6 días, que esa es la guerra con la que inauguro el primer capítulo del libro, la guerra de 1973, que es la conocida como la guerra de Yom Kippur, y finalmente concluye en 1982 con la primera invasión al Líbano. Esas son guerras de distinto calibre, podríamos decir. La de 1967 y la de 1973 son guerras más parecidas en el sentido de que son guerras árabe-israelíes, son guerras entre Israel y los países árabes, los países de frontera, Egipto, Siria, Líbano, Jordania, ¿sí? Y que de alguna manera tienen podríamos decir, su anclaje en lo que fue las guerras de 1948, la guerra de 1956. Es decir, el rechazo de los países árabes, sobre todo, a la existencia del Estado de Israel en Medio Oriente. Tras la sanción de la partición en 1947, los países árabes no aceptan, podríamos decir, la performance de Naciones Unidas, y lo que hacen es, básicamente, poner obstáculos a la creación y el desarrollo de ese Estado. Eso ocurre entre 1948, 1956, 67, 73, pero luego en el 77 se empiezan a firmar los primeros acuerdos de paz. El acuerdo de paz con Egipto, luego el acuerdo de paz con Jordania, y entonces lo que vamos a tener a partir de los 70s, 80s son un cambio en la dinámica del conflicto en la que va a imperar específicamente conflictos más bilaterales, por ejemplo, el conflicto con el Líbano en el 82, o ya directamente el conflicto con la resistencia palestina, ¿sí? Por ejemplo, la Intifada en el 85, 86, 87 y en adelante. Es decir, hay una mutación del conflicto a lo largo de este periodo. En estas guerras, particularmente la del 67 y la del 73, en estas 2 guerras, efectivamente el Estado de Israel tiene podríamos decir, una estrategia de carácter defensivo frente a las amenazas y los ataques perpetrados por Egipto, por ejemplo, en el 67. Lo que hace Israel es, en una avanzada militar, ¿sí?, defenderse y conquistar territorios. La guerra del 67 es una guerra muy particular, la guerra de los 6 días, porque básicamente cambia a nivel global, y un poco eso va a tener su impacto en Argentina, cambia cierta sensibilidad, cierta representación, cierta empatía que el mundo en general tenía respecto del Estado de Israel. El Estado de Israel, de alguna manera, en 1947-48, se constituye como el Estado que es un logro de la demanda de los judíos de la construcción de un propio país, de un propio Estado nacional, pero a la vez hereda, si querés, ¿sí?, cierta representación acerca de los judíos como víctimas, particularmente del Holocausto, pero víctimas de las persecuciones a nivel histórico. Entonces,
había cierta idea, efectivamente, de los judíos como un pueblo víctima, que finalmente constituyen su Estado. En el 67 eso se va a empezar a resquebrajar porque básicamente en esa estrategia de defensa militar de responder a las defensas de los estados árabes lindantes, el Estado de Israel lo que hace es apropiarse territorio de esos estados, la península del Sinaí de Egipto, las alturas del Golán del Líbano. Entonces, lo que va a empezar a constituirse ahí es esta idea de el Estado de Israel como un Estado imperialista en Medio Oriente, porque básicamente, además de que en el contexto de la Guerra Fría Estados Unidos es quien lo apoya, lo que hace efectivamente es anexarse territorios que no le son propios, o que no le son propios en el sentido de que no estaban en el mapa de la partición de 1947. Eso lo que va a hacer muchas veces es que el Estado de Israel responde que no cede esos territorios, no devuelve los territorios al Líbano, no devuelve los territorios a Egipto, porque de alguna manera le actúan como un colchón de reserva estratégico militar frente a otros futuros ataques. En 1977, cuando firma el acuerdo de paz el Estado de Israel, Begin, con Sadat, por ejemplo, el Estado de Israel devuelve los territorios, devuelve la península del Sinaí. Pero lo que va a pasar justamente es que ese periodo 67-73 va a empezar a solidificar esta idea, ¿sí?, de Israel como un Estado imperialista. Y eso tiene diversas aristas. Por ejemplo, un distanciamiento de las izquierdas a nivel global respecto del sostenimiento, la defensa o el apoyo del Estado de Israel. En Argentina eso tiene su impacto, pero no es un reflejo mecánico, que es lo que un poco yo intento mostrar en el libro. No es que porque eso sucede en las izquierdas en Francia, en las izquierdas en Alemania, en las izquierdas en Estados Unidos, eso repercute mecánica y directamente aquí. El proceso es más sinuoso. Perfecto, muy claro. Mientras vamos a Argentina entonces, ¿no? Con donde quedaste, mientras sucedieron estos conflictos de los que hablas, Argentina estaba atravesando un periodo bastante álgido de la historia, ¿no? Entre 1966 y el 73 tuvimos una dictadura militar, Perón exiliado, aparecen las organizaciones armadas de izquierda y las organizaciones armadas peronistas. Luego en el 73 se dio el retorno de Perón, el gobierno de Cámpora, Perón, Isabel, y finalmente la última dictadura militar a partir de 1976. Entonces, una de las cosas que vos mostrás es cómo esos debates transnacionales en relación con el conflicto árabe-israelí se van a mezclar con debates locales, más nacionales, políticos. Entonces, me gustaría que empieces contando cómo se entreteje ahí lo nacional y lo transnacional, pero especialmente cómo esto sucede con el conflicto árabe-israelí, ¿no? ¿Por qué cobra importancia este tema particular? ¿Se discutía mucho sobre este tema en la política argentina en esos años? Y además, si podés marcarnos algunos antecedentes de cómo se venía debatiendo antes del conflicto, ¿no? Desde mediados del siglo XX, este tema en particular. Perfecto. El libro tiene como dos premisas, una más programática y otra más empírica. En relación a la programática, a mí me parece esencial pensar que este es un libro de historia argentina, ¿sí?, que apela justamente al contexto internacional para pensar las posiciones y los debates en la arena política local. Muchas veces cuando leemos libros de historia del siglo XX, del principio del siglo XX, de mediados del siglo XX, segunda parte del siglo XX, vemos que los historiadoras tenemos como una tendencia a pensar el escenario internacional como un telón de fondo. No sé. Esto ocurría mientras se combatía en Vietnam, o la Guerra Fría, o la Guerra Civil en España. Y ese telón de fondo pareciera explicar por sí ciertos razonamientos, acciones o prácticas de los actores en Argentina. A mí me parece que habría que trastocar eso en términos programáticos y pensar más que el escenario internacional como un telón de fondo, como básicamente un escenario, un piso, donde los actores apoyan y toman posiciones, muchas veces en referencia a lo que pasa afuera, para también reposicionarse respecto de lo que pasa adentro. Como bien vos dijiste, yo dije, 1967 la guerra de los 6 días, 1973 la guerra de Yom Kippur, 1982 la invasión al Líbano. Y es la Revolución Argentina, la vuelta del peronismo al poder, la guerra de Malvinas. Entonces, ahí hay una simbiosis entre lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro. Son momentos álgidos en términos de la agenda política nacional. Y muchas veces lo que se está debatiendo en Argentina, ¿sí?, repercute o de alguna manera tiene su apoyo en las posiciones que los actores toman respecto de lo que pasa en el mundo político e internacional, si querés. Entonces a mí me parece que esa es una primera dimensión más programática.
me sirve mirar Medio Oriente, no para entender qué pasa en Medio Oriente, sino para entender cómo se posicionan los actores en la Argentina, en la política local. La otra cuestión tiene que ver que aunque efectivamente, y es por ahí mi hipótesis, en función de mis temas de investigación, es que efectivamente lo que sucede en Medio Oriente tiene ciertas implicancias, ciertas relevancias distintas, ¿sí?, a otros conflictos internacionales. Me voy a permitir leerlo, por ejemplo, ¿no? En la crónica del diario El Mundo, del 6 de junio de 1967, el día que finalmente estallan las conflagraciones, el cronista dice: las brumas de la mañana porteña fueron súbitamente atravesadas por estremecidos despachos. La guerra había estallado. La destrucción y la muerte volvían bruscamente como un destino olvidado pero inevitable. Por cierto, en Vietnam hay guerra desde hace tiempo. Se sabe, se discute, pero de alguna manera Vietnam está más lejos en la geografía física y quizás también en la de las emociones de Buenos Aires. A mí me parece que eso es muy gráfico para entender que, por ejemplo, cuando uno mira la geografía sobre los años 60 en Argentina, aparecen las referencias a Vietnam, aparecen las referencias a los procesos de descolonización de Asia y África, pero sin embargo en la perspectiva de los cronistas, Vietnam estaba muy lejos. Y el conflicto árabe-israelí se debate efectivamente en la calle, en la avenida Florida, en Buenos Aires. ¿Eso por qué estaba tan cerca? ¿Cómo? Yo creo que ahí hay como dos respuestas posibles. La primera es que efectivamente la cuestión judía en Argentina tiene una relevancia en el debate público muy temprana. Hay un libro canónico ya de Daniel Bovich sobre nacionalismo y antisemitismo, que él dice que las primeras narrativas antisemitas en Argentina llegan antes que la llegada propia de los judíos al país. La Bolsa de Julián Martel se empieza a publicar en el Diario de la Nación en 1890, en el contexto de la crisis de la Baring Brothers. Es una traducción básicamente de la France Juive, el texto de Dumont, una traducción en el sentido no del plagio, es una traducción en el sentido intelectual. Lo que hace Martel es básicamente reproducir un discurso sobre los judíos europeos en el contexto cultural y político argentino, ¿sí? Y ese discurso tiene mucho apego, mucho impacto entre las élites políticas del siglo XIX, principio del siglo XX, y básicamente es un andamiaje que va a tener como mucho, va a permear mucho el debate público, la sociedad pública durante todo el siglo XX. Y sumado a eso, algunos episodios que van jalonando ese debate o todo lo que se circunscribe a la presencia judía en Argentina, que tiene que ver con la Semana Trágica de 1919, que tiene que ver con la discusión sobre el fascismo y el antifascismo en la década del 30, la discusión sobre el holocausto o los crímenes del nazismo en la década del 40, el emparentamiento entre el peronismo como una forma de fascismo criollo. Entonces, la cuestión de lo judío en Argentina constituye un tópico central sensible del debate político a lo largo de todo el siglo XX. Que obviamente tras la creación del Estado de Israel en 1947, ¿sí?, va a tener, podemos decir, como otra pata más para la discusión. Y uno va a poder ir viendo ahí una sensibilidad o una radicalización del debate que involucra cada vez a más actores. Una de las cosas que a mí me parece interesante y que yo, entre comillas, en mi propio descubrimiento en la investigación, es que yo todo el tiempo pensé que este era un libro sobre los actores políticos. Y lo que me voy dando cuenta es que esa lógica de los actores políticos se me empieza a desvanecer, porque intervienen actores culturales, intelectuales, artistas, músicos. Entonces uno va descubriendo, digamos, que esas intervenciones son plurales. Cada vez más actores intervienen en relación a lo que sucede en Medio Oriente. Y una de las cosas que también es interesante, y por eso el libro tiene esa otra escala de programática, que es la temporalidad. Al no situarme en un solo conflicto, me permito ver cómo las posiciones de los actores son cambiantes. Quien dijo algo en 1967 no necesariamente dice lo mismo en 1982. El caso quizás más paradigmático es el de Jacobo Tielman. Por ejemplo, Jacobo Tielman es un caso interesante para entender estas dos dimensiones. El director de un periódico, en este caso La Opinión, ¿sí?, publica en la portada del periódico en 1971 una columna editorial, es decir, su opinión, que dice "soy sionista", y él explica en su periódico de tirada nacional qué es el sionismo y por qué él es sionista. Eso habría que entenderlo en esa lógica, digamos, la centralidad que tiene
la personalidad de Timerman, pero sobre todo la posición frente a los judíos, frente al sionismo y frente a Israel en Argentina en todo el siglo XX. Pero en 1971 él dice soy sionista, y en 1982, en el contexto de la guerra del Líbano, ya él liberado de la experiencia concentracionaria de la dictadura militar, en su exilio todavía en Israel, luego de ese momento viaja a Estados Unidos, escribe un libro que se llama La guerra más larga, que es un libro sobre la invasión al Líbano, donde él toma distancia del sionismo, es muy crítico de las políticas del Estado de Israel respecto de los refugiados y los palestinos, y que básicamente rompe con esa idea de el sionista como el que defiende a ultranza las posiciones del Estado de Israel. Tanto es así que básicamente Timerman se va de Israel y se radica en Estados Unidos, ¿no? La posición es tan crítica respecto al Estado. A mí me sirve esa trayectoria para pensar justamente como alguien que en el 71 decía defiendo el Estado de Israel, en el 82 puede decir esto no va más. Como Timerman, muchos actores. Vamos a meternos entonces un poco más a las posturas frente a cada uno de estos acontecimientos y arranquemos con la Guerra de los 6 días en 1967. Y ahí cómo se posicionan las agrupaciones políticas por un lado, y vos recién decías las organizaciones étnico-nacionales o grupos más sociales por el otro frente a este conflicto, ¿no? Y no solo cómo se posicionan y cuáles son sus posturas, sino en la parte más práctica, qué acciones realizaban para mostrar apoyos, repudios a alguno de los bandos en conflicto. Bien, eso es re interesante. Hay una de las crónicas que me gustaba cuando empecé a hacer la investigación, que era lo que sucedía en la calle Florida. Claro, para nosotros que somos de otra generación, que tenemos, digamos, todas estas nuevas tecnologías a disposición, los debates públicos suceden a través de redes sociales o, no sé, anteriormente en las asambleas universitarias. Pero básicamente las crónicas de 1967 eran de movilizaciones o reuniones y a veces pugilísticas, es decir, peleas en la calle. Sobre todo en la Avenida Florida. La Avenida Florida tenía las grandes agencias noticiosas que lo que hacían era en sus vidrieras actualizar las pizarras de los partes informativos que llegaban del exterior. Entonces, la gente concurría ahí para estar informada de lo que sucedía, no digamos minuto a minuto, pero se actualizaba cada hora, ¿sí? Lo que estaba pasando en la guerra en Medio Oriente. Y ahí estaban reunidos jóvenes judíos o líderes de instituciones judías, también con miembros de las comunidades árabes, con miembros de las derechas nacionalistas, con miembros de las izquierdas más radicales o el Partido Comunista. Entonces, lo que pasaba en la Avenida Florida era justamente un buen termómetro para evaluar al principio la sensibilidad pública que el tema despertaba. Y efectivamente entender las estrategias de intervención y movilización y prácticas en el espacio público. Quienes intervienen durante la guerra del 67 son actores muy diversos. Obviamente, los miembros de las instituciones de la comunidad judía, tanto la DAIA, que es la representación política de la comunidad, pero también el ICUF, la Federación de Entidades Culturales Judías, que era su institución más vinculada al Partido Comunista, a las izquierdas comunistas, pero también vas a tener, ¿sí?, a la Federación de Entidades Árabes o algunas comunidades como la sirio-libanesa o, por ejemplo, la Embajada de Siria, que va a ser como el motor o por decir como la que va a direccionar las intervenciones por el lado de los árabes. De alguna manera, tanto las instituciones de la comunidad judía como las instituciones del mundo árabe desarrollan como dos estrategias. La primera tiene que ver de alguna manera con lo que denominarían el esclarecimiento, que es la disputa pública, la disputa política por el significado e interpretación de la guerra, justificar las intervenciones, argumentar de por qué el Estado de Israel tiene derecho a existir. Y la otra tenía que ver básicamente con presionar o peticionar frente al Estado para que el Estado tome posiciones públicas. Y eso tenía estrategias más, si se quiere, veladas. Obviamente, la movilización callejera, pero también cartas al Ministerio del Interior, cartas a la Cancillería. En el 67 es un momento singular, porque Argentina participa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, tanto la comunidad judía como las instituciones de la comunidad árabe, algunas embajadas, presionan de alguna manera para que Argentina se posicione en el Consejo de Seguridad, de alguna manera avalando o al Estado de Israel o a los países árabes. El Estado argentino toma una actitud de no intervención, de condenar la beligerancia, y eso es leído básicamente como una posición pro-israelí, ¿sí? Porque en el Consejo de Seguridad la Unión Soviética promueve una resolución condenando al Estado de Israel por
la extensión territorial. Eso que en el 67 es visto como un triunfo de la diplomacia política institucional de la comunidad judía en Argentina, se trastoca rápidamente. ¿Por qué? Porque las propias Naciones Unidas promueven una resolución cuando cesa el conflicto, conminando al Estado de Israel a devolver los territorios. Y el Estado de Israel no los devuelve. Y el Estado argentino dice, no, el Estado de Israel tiene que apoyar o hacer lo que Naciones Unidas indica. Entonces ahí es interesante para ver esos movimientos, como algo que es leído al principio como una victoria, luego es visto también como una no comprensión del Estado argentino respecto de las justificaciones, los argumentos de Israel para quedarse esos territorios. En ese contexto tenemos muchos actores institucionales, étnico-nacionales, como yo les decía, que intervienen en actos. Hay actos en el Luna Park, hay actos en el Teatro Astral, hay actos en otras ciudades, Córdoba, Rosario, La Plata, que son las que yo un poco tengo más reconocidas o relevadas. Actos que de alguna manera promueven también o se legitiman a través de la convocatoria, de la invitación, actores no filiados o identificados con ese mundo étnico-nacional. Por ejemplo, intelectuales, artistas, ¿sí? Entonces, en los actos públicos podía haber palabras de intelectuales que de alguna manera, en el apoyo sobre todo al Estado de Israel, venían a legitimar o justificar la posición de los judíos en Argentina respecto del conflicto en Medio Oriente. ¿Estos intelectuales o artistas en su mayoría apoyaban al Estado de Israel o tenías... En 1967 sí, la lista es larga, no sé, Sábato, Abelardo Castillo, Delia Echeverry, la lista es muy larga. Elsa Dukharov, podría extender la lista. La lista era bastante larga. Hay incluso un comité de apoyo pro-israelí conformado justamente por intelectuales, muy a la saga de lo que habían sido los comités antifascistas de los años 30, que básicamente reunían intelectuales que condenaban el totalitarismo en Europa. Muy a la saga de esa, o al modelo de esas formas de intervención, ¿sí? Que en el 67, a diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, como decía hoy, en las posiciones o los debates intelectuales más europeos, lo que sucede en Francia, en Alemania, lo que va a suceder en Estados Unidos, todavía apoyan al Estado de Israel. Lo apoyan en función de reconocer sobre todo el derecho a la existencia, que el Estado de Israel debe seguir existiendo, pero a la vez toman distancia o empiezan a marcar sus diferencias respecto de las políticas del Estado en el trato, mejor dicho, en la conquista de los territorios y en, de alguna manera, empezar a remarcar o destacar o introducir qué está pasando con los refugiados palestinos. En 1967-68 se publican dos libros que son, para mí, resultaron como muy interesantes. El primero es más conocido, se llama Ser Judío, de León Rosichner. Para mí un librazo de referencia aún hoy, para entender cómo fue visto por intelectuales judíos del calibre de León Rosichner, que en ese entonces era un joven intelectual judío, que había estado en la revista Contorno, que formaba parte del mainstream cultural de la década de los 60, ¿sí? Pero ¿qué significaba para él la lectura del conflicto árabe-israelí desde su posición como intelectual y como judío? Y básicamente diciendo, bueno, la izquierda me pide que yo ceda mi identidad judía para encolumnarme con la revolución en el contexto de lo que era la radicalización de la violencia o de la radicación política y la revolución en América Latina en esos años, pero yo no puedo renunciar a lo que soy, decía, yo soy eso. Y el Estado de Israel me interpela, no porque yo vaya a vivir allá, sino porque efectivamente veo que allá hay muchos judíos que hicieron su camino. Le advierte también a los sionistas diciendo, ojo, tampoco eso es un llamado que todos los judíos deben ser sionistas. Habrá quien lo sean y quienes no tengan que serlo. El libro es muy interesante. Pero el otro libro es la primera novela de Marcos Aguinis, Refugiados. Un novelón, porque básicamente ahí lo que hace Marcos Aguinis es empezar a construir una escena que va a ser luego muy popular en la interpretación o en la mixtura entre el conflicto árabe-israelí y el Holocausto. Básicamente es una historia que transcurre en Berlín, no transcurre en Argentina. El protagonista es un refugiado palestino que está haciendo su carrera de medicina en Berlín, de Alemania, pero se enamora y conoce la hija de una joven judía que es hija de un asesinado en el Holocausto y que vive en Israel y que está de viaje en Berlín. Y en esa historia se entretejen todas las tensiones vinculadas a cómo
es la experiencia de un refugiado palestino y de alguna manera su mirada respecto de el régimen de colonización de Israel en Medio Oriente, entretejido también con la condición de víctimas de los judíos del Holocausto. Bueno, ahí está pasando efectivamente esa sensibilidad y se están produciendo, además de debates políticos, muchos materiales culturales. La guerra del 67 es muy rica en eso, mucho debate intelectual, mucha intervención de intelectuales, el periódico Nuevación de los sionistas socialistas, el periódico Tiempo de los comunistas, de los judíos comunistas, hacen encuestas, debates sobre intelectuales, publican sus cartas, es muy interesante. ¿Y qué pasa en el 73, ¿no? Cuando tenemos la guerra de Yom Kippur? Ahí esto se da en el contexto de retorno del peronismo al poder. Y ahí cómo se cruzan, por ejemplo, la interna entre la derecha y la izquierda peronista con el conflicto árabe-israelí. O sea, ¿qué pasa ahí en el plano más político? Bien, bueno, ese es un momento, podemos decir, interesante y particular en el caso argentino. Porque en 1973 efectivamente es un año singular. Es el de la guerra de Yom Kippur, pero también es el del retorno del peronismo al poder y también del golpe militar en Chile. Entonces, si bien el conflicto árabe-israelí repercute en el debate político, no tiene la misma, podríamos decir, la misma beligerancia que tuvo en el 67 y que va a tener en el 82. Porque básicamente hay otros temas también. Y la agenda, podríamos decir, y la agenda local, la agenda nacional o la agenda regional tiene mucho peso. Lo que está pasando en América Latina, particularmente en Chile, pero también lo que está pasando en Brasil, también lo que está pasando en Uruguay, lo que pasa, o sea, las perspectivas de la vía revolucionaria que siguen en discusión acá. Entonces la cuestión regional está como muy en debate. No obstante, hay movilizaciones. Quizás a diferencia del 67, el problema no estaba tanto en las posiciones de la izquierda, aunque la izquierda fue muy reactiva al Estado de Israel en el contexto de la guerra de Yom Kippur, sino efectivamente en cómo la derecha nuevamente vuelve a promover, los sectores de la derecha más nacionalistas, católicas, ultraconservadoras, vuelven a poner en el escenario esta idea de los judíos como no adaptados a la nacionalidad argentina, como traidores a la patria, y de alguna manera, ¿sí? Ese discurso más de derecha se vuelve como más efervescente, o el antisemitismo más clásico vuelve a emerger. En 1971, unos años antes, en el contexto aún en el que el peronismo está proscripto, se conforma la Juventud Justicialista, el Frente Justicialista para la Liberación de Palestina. Y ahí lo dirige Andrés Flamini, quien había sido el candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires en la elección del 62. Pero es muy interesante porque confluyen en ese Frente Justicialista para la Liberación de Palestina muchos actores de la izquierda y la derecha peronista, que un año después, 2 años después, 3 años después, se van a masacrar entre ellos, ¿sí? Era interesante ahí lo que sucede en ese frente porque puede mostrar a las claras cómo confluían, cómo en la agenda política nacional podían distanciarse respecto de cómo interpretar el peronismo y cómo interpretar la agenda del peronismo en la disputa local, en la disputa nacional, pero sin embargo, frente a lo que estaba pasando en el exterior, confluían en sus miradas. O sea, por ejemplo, decía, bueno, respecto de si el peronismo es un movimiento si el peronismo debe construir una revolución nacional, una revolución socialista, podían matarse entre ellos y literalmente se van a matar 3 años después, pero respecto de lo del Medio Oriente la posición era unívoca y confluyen en esa organización. Y entonces ahí la cuestión del Medio Oriente y del peronismo, de alguna manera lo que hace es fagocitar ciertas relecturas más clásicas, más canónicas sobre la presencia o el debate sobre la cuestión judía en Argentina. Entonces, por ejemplo, en el año 73, 74, 75, entre la guerra de Yom Kippur y el año 75, que es muy importante porque Naciones Unidas promueve una resolución equiparando al sionismo como una forma de racismo, que tiene mucho impacto a nivel internacional, y en Argentina casi pasa desapercibido el debate, pero entre esos años, 73, 74, 75, mucho del debate político nacional va a estar vectorizado por el debate acerca de los judíos. Entonces, los cuestionamientos a Helbar como ministro de Educación, como ministro de Economía de Perón, y esta idea de que finalmente el judaísmo ha dominado la economía nacional. ¿Y ahí de quién venían esos cuestionamientos, por ejemplo? Sobre todo de la derecha peronista.
Sí, sobre todo de la brecha peronista, Norman Kennedy, bueno, algunos sectores vinculados a André Flamini, Tracanoni, con muchos sectores, ¿sí? Utilizando y a la vez el peronismo, y Perón, sobre todo, intentando tomar distancia justamente de posicionarse frente al conflicto. Una cosa que por ahí puede sumar para la confusión general es que tenemos que ver que en este contexto, entre 67 y 73, es cuando se solidifica y se constituye y toma mucho vigor esta idea de los países no alineados, un tercermundismo. Y en esa constitución, figuras como la de Nasser, el líder egipcio, ¿sí? Y la de Perón, por ejemplo, van a ser centrales. Esa idea de la construcción de una tercera posición, la construcción de unos nacionalismos de nuevo cuño, o populares, ¿sí? Entonces lo que va a pasar ahí muchas veces es que esos sectores del peronismo no son solo que cuestionan la dimensión imperial de Israel, sino que también se identifican con el panarabismo, con esa lógica de la construcción de un tercer mundo o de una serie de posiciones no alineadas. ¿Y a quiénes tenemos ahí pro-israelíes? ¿No? Porque digo, en el escenario pareciera ser que hay una especie de dominancia de sectores que cuestionan más al Estado de Israel. ¿Quiénes van a estar, ya sea políticamente o desde las organizaciones sociales o intelectuales, apoyando el Estado de Israel? Es una pregunta difícil porque a diferencia del 67, donde la mayoría de los intelectuales sigue apoyando al Estado de Israel, en el 73 eso se empieza a resquebrajar. Y empezamos a encontrar menos identificaciones de intelectuales. Cuando digo intelectuales, estoy pensando en intelectuales no judíos. Los intelectuales judíos, claro, Aguinis, como ya te dije, León Rosicher empieza a tomar posiciones, los Viñas, David Viñas e Ismael Viñas están ahí, pero también empiezan a tomar distanciamiento, no críticas al Estado de Israel, pero por lo menos no justificación de todas sus políticas. Pero por otro lado, el mundo intelectual empieza ya sí a tomar un distanciamiento. Uno de los hallazgos de esos que nos gustan cuando trabajamos en archivo, hacemos investigación, es que yo venía siguiendo mucho estos debates intelectuales en la prensa de la comunidad judía. Innovación, Tiempo, Tribuna, Mundo Israelita. Pero en el 73 me encuentro en la revista El Descamisado, es decir, la revista de combate de la Organización Montoneros, me encuentro una polémica de varios números entre Máximo Goligorski y Arnoldo Lieberman respecto de la cuestión judía y de la identidad judía en la revista de Montoneros. Y era interesante porque todo viene a cuento de que Arnoldo Lieberman reivindica la figura de un escritor judío, argentino y peronista como Germán Rosenmacher, que en el contexto del 67 había firmado una solicitada condenando al Estado de Israel. Y él la reivindica su identidad judía de Rosenmacher en la revista El Descamisado. Entonces Goligorski saca una carta en su siguiente número diciendo Rosenmacher era judío, pero ustedes lo están utilizando para justificar el Estado de Israel y él estaba en contra de todo eso. Y eso, que era una discusión muy del mundo judío y del mundo intelectual judío, repercute luego, por ejemplo, en una revista como El Descamisado. A mí eso me servía también para entender y ver esa trascendencia que el debate sobre los judíos, Medio Oriente, Israel, Palestina tenía en el mundo político general. La contracara de eso, o mejor dicho, no la contracara en términos de oposición, sino el complemento de eso son las notas del periódico Noticias de Rodolfo Walsh sobre la Revolución Palestina. Al mismo tiempo. O sea, Noticias le dedica. Para Noticias la política internacional es central. Si uno agarra el periódico Noticias, abre y la primera página son todas internacionales. Y el mundo asiático y sobre todo era central lo que se estaba configurando ahí. Y Rodolfo Walsh escribe esta crónica sobre la Revolución Palestina en seis números consecutivos. Y es muy interesante porque eso genera un debate directamente con la DAIA. La DAIA interviene y debate con Rodolfo Walsh y su interpretación de la Revolución Palestina. Más allá de los argumentos de cada uno, lo interesante era pensar ese mundo relacional. No era que la política va por un lado, el mundo étnico comunitario va por el otro y los intelectuales y la política por el otro. Están todos leyéndose entre todos y al mismo tiempo. Eso también me parece interesante. A mí no me hubiera servido entender la derecha frente al conflicto árabe-israelí o los comunistas frente al conflicto árabe-israelí, porque era un mundo como es el actual, en profunda ebullición, y todos se ven a todos y discuten entre todos. Las posiciones son relacionales.
Vamos a ir a un breve corte para un anuncio y ya volvemos con más de Emanuel Can. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, volvemos entonces con más sobre el impacto del conflicto árabe-israelí en la historia argentina y me gustaría que pasemos a 1982, año de la Guerra de Malvinas, pero también de la invasión del Líbano. Y me gustaría saber cómo impacta eso en ese contexto, también luego en el contexto de la transición democrática, y cómo se paran ahí los líderes de la comunidad judía, los de las organizaciones árabes frente a la dictadura, a la transición, lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se interconectan esos dos procesos? Bien. Ese periodo para mí es profundamente interesante y aparte porque fue motivo de la investigación de mi tesis doctoral en realidad. Yo lo que advertí durante la dictadura militar es que, a diferencia de lo que se estudia en gran parte de la bibliografía sobre un contexto específicamente opresivo, que lo fue, lo que sucede en Medio Oriente, particularmente en Israel-Palestina, ¿sí?, fue un motor de muchas intervenciones y debates en el espacio público, aún en el contexto de la dictadura militar. Movilizaciones callejeras, intervenciones, mesas de debate, proyección de películas. En 1977, antes de la invasión al Líbano, ¿sí?, se firma el acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Y eso promueve un montón de movilizaciones en la calle. Marchas, gente, jóvenes, que se movilizan a la Embajada del Estado de Israel, se movilizan a la Plaza X, ¿sí? Hay gente en el espacio público, hay organizaciones. ¿A favor y en contra? A favor, no, en 1977 van a ser movilizaciones a favor. Pero, por ejemplo, la gente concurre a la sede de ATC a ver, como en vivo, en pantalla gigante diríamos nosotros, a ver en vivo la firma del acuerdo, ¿sí? Como en el 67 de la calle Florida, bueno, la gente se moviliza ahí para verlo en ese momento, ¿no? Entonces uno veía o puede advertir que esa idea del cercenamiento del espacio público es relativo. El espacio público estaba cercenado para el debate político, por ejemplo, en relación a lo que pasaba en Argentina, pero no respecto de lo que pasa en Medio Oriente. O sea, había movilizaciones, había organizaciones, había actos, había... y eso me parecía como siempre muy interesante. En el contexto de la dictadura, además, la cuestión del antisemitismo va a tener un carácter singular. ¿Por qué? Porque la dictadura va a recibir desde muy temprano, desde 1976, una serie de cuestionamientos en el escenario internacional respecto de su política de persecución a los judíos en el plano de la política represiva. Y entonces va a ser muy sensible la propia Junta Militar respecto de sus posiciones locales en relación a la comunidad judía en Argentina. Entonces la cuestión de los judíos y el antisemitismo desde el 76 está siempre dando vuelta y es central y es constitutiva de la interpretación del régimen. En el 82, durante la Guerra de Malvinas, la comunidad judía hace un esfuerzo muy grande, muy importante, toda la comunidad judía, la DAIA y el ICUF, es decir, los sectores más, si querés, más consagrados, pro-israelíes, sionistas, los sectores más vinculados a las izquierdas judías, ¿sí?, hacen un esfuerzo muy grande por mostrarse consustanciados con la aventura militar, básicamente, con la guerra en las islas. Y van a participar de actos públicos, van a hacer sus propios actos, sus propias colectas, van a hacer sus convocatorias, sus actos, van a hacer sus propias declaraciones, de alguna manera mostrando y sobre todo argumentando esta idea de que los judíos son argentinos. Y como tales, acompañamos la recuperación de la soberanía en las islas del sur, del Atlántico Sur, y acompañamos las estrategias de las Fuerzas Armadas. Y en un punto es relativamente exitoso. Participan de actos, hay militares que van a los actos de la AMIA, los líderes de la AMIA o la DAIA van a los actos de los militares. Hay ahí como una construcción, ¿sí?, que resulta exitosa. Hasta, ¿sí?, que en julio de 1982 estalla el conflicto en Medio Oriente nuevamente y
un general de ejército, Ariel Sharon, ¿sí?, advierte que los jóvenes judíos argentinos no deben pelear en Malvinas porque la verdadera guerra está en Israel, su verdadero país, ¿sí?, está en Medio Oriente. Y eso resquebraja todos los sentidos, todos los esfuerzos hechos por la comunidad judía para mostrarse consustanciada con esa identidad nacional, ¿sí?, son echados por la borda, por algo declarado por un general de ejército en Israel. Lo que sucede en esos 2 días, porque 2 días después Argentina va a firmar la rendición, ¿sí?, es que básicamente reaparecen todos estos discursos respecto de la poca lealtad de los judíos a la nación, la desconfianza, que los judíos están enviando el dinero a Israel en vez de enviarlo para Malvinas, cuando había sido todo lo contrario. En 2 días En después 2 días. de todo. En 2 días todo eso se O resquebraja. sea, como que todo ese antisemitismo Todo eso surge. Exactamente. Enrique Llamas de Madariaga va a hacer una entrevista a un ingeniero judío en televisión, Jaime Rosenblum creo que se llamaba, donde le va de alguna manera a hacer todas las preguntas desde una perspectiva muy prejuiciosa, muy antisemita sobre esta idea de que los judíos no son leales a la nación, a dónde envían su dinero. Y todo eso se pone ahí nuevamente en escena. A mí lo que pasa en el 82 me servía justamente para mostrar, en principio, bueno, los esfuerzos de la comunidad judía por mostrarse consustanciada con la identidad nacional, con el apoyo a los militares en la guerra de Malvinas. Pero luego cómo lo contingente, eso que tanto nos cuesta a los historiadores y las historiadoras, algo que emerge en el escenario, que está por fuera de la lógica de los actores, resquebraja todo y no es como si no hubiera pasado nada. Una declaración en Israel vuelve para atrás todo lo hecho. Y no solo lo vuelve para atrás, sino que lo que hace es casi borrarlo. Los actores dejan de tener referencias a todo lo que hizo la comunidad judía para acompañar al Fondo Patriótico Nacional, a las 24 horas por Malvinas. Entonces, todo eso se resquebraja. Y de alguna manera ese resquebrajamiento pone en escena de nuevo una serie de concepciones o prejuicios respecto de la integración de los judíos a la nación argentina. En el 82 se va a empezar a publicar una revista que se llamaba Estudios Árabes, una revista muy interesante. Su director va a ser Saad Shedid, que va a ser a la vez el presidente de la Federación de Entidades Árabes en Argentina. ¿Sí? La revista va a publicar artículos, va a traducir artículos de inglés a francés que son publicadas en revistas norteamericanas o canadienses o europeas. La mayoría de los autores son israelíes, pero que básicamente de alguna manera intenta mostrar este régimen de opresión de los israelíes sobre los palestinos. Es como su motor, digamos. Lo interesante de la revista, más allá de esos artículos, son las editoriales de Saad Shedid, porque Saad Shedid lo que hace es, en las editoriales, de alguna manera introducir o traducir justamente su lectura del conflicto árabe-israelí en relación a qué es lo que está pasando en Argentina. Entonces, por ejemplo, va a sostener que las Islas Malvinas, el Imperio Británico las tiene por la propia voluntad del banquero judío Rothschild, ¿sí?, que tiene ahí a sus trabajadores y es una forma más de colonialismo, como el colonialismo que los israelíes hacen sobre los palestinos en Medio Oriente. Entonces, todo se lee en la clave de lectura de lo que nos sucede a nosotros, es lo mismo que le sucede a los palestinos, ¿no? En términos de lo que eso promueve después de la guerra, cuando ya básicamente la dictadura militar está derrotada política y militarmente, y empieza el ciclo de la transición, las negociaciones para la apertura democrática y la normalización institucional, Saad Shedid va a empezar a introducir esta idea de que la transición a la democracia en Argentina debe ser una transición en paz, tiene que ser una transición negociada, sin mirar los crímenes del pasado. Y de alguna manera, en esa construcción de ese andamiaje, lo que va a oponer es la lógica de lo que hicieron los judíos con los criminales nazis durante el Holocausto. Entonces va a decir, bueno, no tenemos que ser como esos judíos, ¿sí?, que al día de hoy buscan venganza y como Simón Wiesenthal, como Elie Wiesel, recorren el mundo en busca de los responsables de los crímenes contra los judíos. Entonces, lo que hace es oponer esa lógica del Holocausto como una lógica opuesta a lo que debe ser la transición a la democracia en la Argentina y legitimar básicamente esta idea de
de una transición en paz. Digamos, miraría los juicios a las juntas, por ejemplo, como si fuera Nuremberg, pero en clave crítica, más que en clave de Exactamente. Saad Shedid lo que afirman las editoriales de estudios árabes básicamente es, esa es una alternativa, pero los juicios de Nuremberg son una alternativa, pero si los miramos son la alternativa que no cesa el conflicto, porque aún después de los juicios de Nuremberg, los judíos siguen buscando a los responsables. Eichmann, Priebke, Schwanenberger en Argentina, aún al día de hoy siguen buscando. Son judíos vengativos, ¿sí? Que no les alcanza ni la justicia. Lo que promueve básicamente es la amnistía y el olvido. Es interesante, ¿por qué? Porque básicamente la figura antagónica que él va a construir en ese debate de la transición es la figura de Tiberman. Él dice en una de sus editoriales, deben estar muy contentos Tiberman y sus secuaces, ¿sí? Porque básicamente en las demandas de justicia y de sanción y castigo a los responsables de la violación de los derechos humanos está el perfil del judío Tiberman dando vueltas. Y básicamente Tiberman justamente, y lo condena a Tiberman Saad Shedid por su posición sionista, por ser justamente un pro-israelí, por estar viviendo en Israel en el contexto de la opresión de los palestinos. Y es muy interesante porque es al mismo tiempo que Tiberman está escribiendo este otro libro donde dice el Estado de Israel está oprimiendo a los palestinos, ¿sí? No es el Estado de las víctimas del Holocausto, se ha vuelto un Estado también opresor y no puedo concebir seguir viviendo en este lugar, ¿no? Entonces ahí es interesante porque cuando Saad Shedid construye esa figura es cuando Tiberman también está cambiando de posición. Entonces ahí es interesante pensar esos actores en ese contexto. El año 82, de alguna manera, me sirve para pensar cómo interviene el conflicto árabe-israelí en los debates sobre la guerra de Malvinas, pero también cómo se inicia un ciclo en el que la transición a la democracia operativiza la representación del Holocausto como un tropos central para, para acompañar, para apoyar la transición y las formas de comprender cómo fue la violencia de la dictadura en Argentina o en el sentido contrario, para impugnarla. El Holocausto no tiene que ser el paradigma, porque es la venganza, es la persecución, ¿sí? Ahí, bueno, me gustaría llevarte al último tema que quiero que tratemos, nos quedan unos minutos, pero no quiero dejar de hablar de la memoria del Holocausto en Argentina, que es un tema que vos has trabajado mucho. Entonces, me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuándo empieza esa memoria del Holocausto, ¿no? ¿Cómo periodizarías, ¿no? Recién hiciste referencia un poco a la transición, ¿no? Pero ¿cómo pensar, cómo hacernos un mapa de la memoria del Holocausto en Argentina? ¿Sí? Bien. Bueno, un poco como lo de la cuestión judía o lo de Medio Oriente, yo encuentro, y quizás tiene que ver más con cómo me gusta a mí trabajar, largas periodizaciones, largas temporalidades. Lo que llamamos memoria del Holocausto no necesariamente es hoy lo mismo que fue en la década del 60 o lo mismo que fue en la década del 40. Quiero decir, bueno, hoy la memoria del Holocausto es una memoria que se entiende como una memoria depositaria del testimonio de las víctimas, de la experiencia del exterminio, de la experiencia de los campos de concentración. Pero si uno mira qué pasa en la década del 60 o 70, esa memoria del Holocausto ponía el epicentro en la resistencia judía al nazismo y las formas de combate de los partisanos o las organizaciones juveniles judías contra la resistencia, y en los 30-40 esa memoria, que todavía no era memoria, pero que esa forma de representación de lo que estaba ocurriendo durante los crímenes del nazismo, ponía el centro en el rasgo criminal, totalitario, ¿sí? De los regímenes políticos en Europa. Digo esto porque para entender que yo llamo memoria del Holocausto básicamente a las formas de representación del Holocausto que imperaron en Argentina desde la década del 30 en adelante. Y que, como en el caso del conflicto árabe-israelí, fueron centrales en el debate de la sensibilidad pública. Yo no soy un historiador de la primera mitad del siglo XX, pero si uno lee la biografía sobre lo que pasa en la década del 30, la cuestión del debate entre el fascismo y el antifascismo en Argentina es vertebral, porque básicamente posicionarse respecto a lo que estaba pasando en Italia, en España o en Alemania permitía cuestionar, ¿sí? A los líderes políticos argentinos, ¿sí? Uriburu, Castillo, Ortiz, Farrell, Perón, ¿sí? Entonces, la cuestión del antifascismo y el fascismo era una clave de lectura internacional para poder pensar en el escenario nacional. Y en un punto fue eficaz, porque de las representaciones sobre el peronismo como una forma de nazismo criollo perduran hasta el día de hoy,
¿sí? Y fueron eficaces. Tenés la Comisión de Investigación de Actividades Antiargentinas en el 43, pero luego en el 55, con el golpe de la Revolución Libertadora, y se intenta resurgir esa comisión para de alguna manera volver a reponer esta idea de esta identificación entre el peronismo y el nazismo. La figura de Silvano Santander, este diputado radical de la provincia de Corrientes, es central en estos años. De hecho, va a participar del juicio Eichmann como cronista y va a escribir el primer libro que se escribe sobre el juicio Eichmann. No es el de Hannah Arendt, sino que es el de Silvano Santander, por ejemplo, en Argentina, ¿sí? Para entender la centralidad que tuvo. Ahora, hasta los años 50, podríamos decir 50, 60, esa representación del nazismo tenía que ver básicamente con cómo interpretar los regímenes totalitarios y particularmente el peronismo. Ya en los 50, 60, 60 en adelante, 70, 80, eso empieza a cambiar por muchos factores, por factores globales nuevamente y por factores nacionales. La captura de Adolf Eichmann en 1960 es central, activa un núcleo de memoria ahí, un núcleo de recordación, de movilización en el espacio público. Las organizaciones nacionalistas, Guardia Restaurada Nacionalista, Tacuara y demás, van a intervenir negando el propio holocausto, negando los crímenes del nazismo, se introducen estas narrativas prenegacionistas, podríamos decir, porque el negacionismo no existía como tal, como categoría, pero empiezan a decir, bueno, esos crímenes no existieron como tales, pero a la vez le va a dar legitimidad o va a precipitar el reconocimiento y la intervención de los sobrevivientes del holocausto que viven en Argentina. Entre el 61, el 66, el 67, empiezan a intervenir en el espacio público reconociéndose a sí mismos como sobrevivientes del holocausto y teniendo una voz legitimada como tales. Pero esa memoria no va a estar tanto centrada en la narrativa de las víctimas, sino en la narrativa de la heroicidad, de lo que los judíos hicieron, exactamente, de lo que los judíos hicieron para combatir al nazismo. Es sumamente interesante. La figura central van a ser la recordación del levantamiento del gueto de Varsovia en abril de 1943, las figuras como las de Mordechai Neilevich. Visitan Argentina Heike Grossman, Silvia Lubetkin, o sea, básicamente mujeres, pero no solo mujeres, que fueron parte de esa resistencia, vienen al país 3, 4, 5 veces entre el 60 y el 80, ¿sí? Y tienen público, y dan conferencias, y hay actos, y la gente los va a escuchar. Hay como esa idea de la rebelión es central. Es una memoria que empieza a entrar en conflicto en los 80s. ¿Por qué? Esa retórica revolucionaria, ¿no? De los 60, 70, donde la idea de revolución un poco impregnaba todo. Básicamente es una memoria que empieza a ser muy conflictiva en los 80s. En Argentina y a escala global, porque es lo mismo. Sí, tenés la ola de democratización. Y básicamente reivindicar la lucha armada en el contexto de las Brigadas Rojas en Italia, del IRA en Irlanda, empieza a ser como muy problemático en las narrativas sobre la democratización y los derechos humanos en Occidente desde la década de 80 en adelante. Entonces esa memoria empieza a dejar, no de tener lugar, porque algunas instituciones la siguen recordando, pero empieza a dejar de ser central como narrativa memorialística, de referencia respecto del pasado, y de alguna manera se introduce o se cambian esta idea de la narrativa de las víctimas. Uno lo podría decir en términos más, si estuviéramos en una escuela dando clases, se deja de recordar a Mordechai Neilevich, la figura central deja de ser Mordechai Neilevich, el líder de esa rebelión, y empieza a ser Ana Frank. O sea, una figura, una narrativa sin politización previa, ¿no? Sin proceso de politización. No quiero decir que Ana Frank esté mal, sino que es un cambio en las narrativas. Heike Grossman visita el país, es esta líder de la rebelión del gueto de Bialystok, visita el país en 1967, en el contexto de la Guerra de los 6 días. Va a ser presentada en Argentina como la guerrillera del gueto, ¿sí? Porque básicamente la exaltación de la figura de la guerrillera en el año 67 formaba parte de la representación del sentido común político de aquellos años, no estaba impugnado, ¿sí? En el 85 visita el país, ya incluso como vicepresidenta del Parlamento israelí, se reúne con Pugliese, se reúne con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se reúne con Ebbe Bonafini, pero ya es la militante de los derechos humanos. En esos cambios uno puede advertir, ¿sí? La modificación de cierta sensibilidad, cierta representación respecto de cómo es interpretada o cómo se dispone el uso público de esa memoria del holocausto en el debate político argentino.
Clarísimo, Emanuel, te agradezco muchísimo esta charla llena de ideas que seguro hacen a muchos pensar en todo lo que estamos viviendo, así que muchas gracias por tu tiempo y los esperamos al resto en un próximo episodio de Historiar el próximo sábado. Hasta luego.